Gracias por estar ahí, por compartir nuevamente este espacio de reflexión de la Lección Divina. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, los versículos 40 al 45. Se le acerca un leproso a Jesús, suplicándole, y puesto de rodillas le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió su mano, le tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió enseguida, prohibiéndole severamente: «Mira, no le digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero él así se fue inmediatamente y se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto inicia mencionando que un leproso se acerca a Jesús, algo que estaba rotundamente prohibido. Recordemos que en aquella época un leproso debía ser marginado, él mismo debía marginarse, separarse de la sociedad, no podía convivir ni con su familia ni en las ciudades, no, debía apartarse a las afueras, era marginado totalmente porque se creía que su enfermedad había sido causada por un pecado cometido. De hecho, en toda la mentalidad judía, todo tipo de enfermedad se creía que era a causa de un pecado que la persona en algún momento o sus padres habían cometido. Por eso vivía o sufría o padecían las enfermedades. Y mucho más con una enfermedad de lepra. Recordemos que la lepra, a la persona se le empieza a podrir la piel, se le empieza a podrir la carne en diferentes partes del cuerpo. Hasta hace muy poco en nuestros países, por ejemplo acá en Colombia, las personas que padecían de lepra debían marginarse. Acá había un pueblo llamado Agua de Dios, donde se tenían unos centros generalmente atendidos por monjas, y allí acudían muchos leprosos de diferentes partes para calmar al menos su enfermedad, para ser curados. El enfermo debía separarse, alejarse para no contagiar a otros. Recordemos que la persona leprosa, la persona enferma, se consideraba impura. Por eso no podía acercarse, ni tocar, ni relacionarse con las personas puras. Y a ese rechazo social que tenían las personas leprosas le suma toda la fealdad y el deterioro que iba produciendo la podredumbre de su piel, de su carne. Pero por un lado es significativa la actitud del leproso. Ya lo decía, a ellos se les tenía prohibido acercarse a las personas puras, a las personas limpias. Y dice el texto que el leproso se acerca a donde está Jesús y le suplica de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». El leproso no tiene más que perder. Su destino ya está dado y tiene una única oportunidad, y cree que Jesús le puede curar. Por eso, sin importar lo que diga la ley, él se acerca a Jesús para suplicarle que lo sane de su enfermedad. Pero otro aspecto que quiero profundizar un poco más es la actitud
de Jesús. El texto nos dice que Jesús se acerca y extiende su mano y lo toca. Algo que según la ley no se podía hacer. Tal vez no tanto porque se considerase que podía quedar contagiado, sino porque una persona impura no podía ser tocada por una persona pura. Inmediatamente en la cultura judía, la persona pura que tocase a un enfermo inmediatamente quedaba impura, quedaba contaminada. O sea, Jesús quedó inmediatamente contaminado porque ha tocado a un leproso. Pero a Jesús tampoco le interesa lo que diga la ley y lo sana, lo cura de su enfermedad. Jesús siente una profunda compasión por esta persona que no solo ha tenido que vivir y experimentar la podredumbre de su carne, de perder tal vez los dedos, de perder su rostro, de perder su piel y toda la fealdad que esto implica. A todo esto le suma el rechazo de la sociedad, la marginación y el olvido al que eran sometidos. De seguro hoy también en nuestro contexto, a veces en las familias y familias católicas, cuántos enfermos son olvidados, alejados, marginados, personas con las que no queremos compartir, no queremos socializar, no queremos que nos vean. Y hay tantos católicos que prefieren pagar a una enfermera, pagar a un centro de cuidados con tal de tenerlos lejos de ellos. Es una actitud totalmente inhumana, totalmente alejada del Evangelio. Y si eso hacemos con una persona, muchas veces con parálisis o con un cáncer o con otro tipo de enfermedad, ¿cuánto más hacemos tal vez con un leproso o con un enfermo de tuberculosis o de SIDA? Creo que para un enfermo debe ser muy fuerte la marginación, el rechazo social. En mi formación tuve la oportunidad a lo largo de varios años de compartir, de estar ahí con enfermos de SIDA, de cáncer, de tuberculosis, tantas personas sometidas a una cama por años, 20, 30 años. Y qué bonito cuando Dios le da a uno la fortaleza de acercarse, donde a pesar de la enfermedad de las personas, uno siente compasión, animado por la fe en Dios, los escucha, habla con ellos, no los margina, por el contrario, ellos necesitan de alguien que como Jesús extienda la mano, les toque, les dé fortaleza, les dé esperanza. Yo creo que esa es la reflexión que nos debe dejar a ti y a mí este texto. Que tanta compasión tengo por las personas enfermas, que tanto estoy dispuesto a ir a visitar a un enfermo, a cuidarlo, a darle alimento, algunas veces es posible, a cambiarlo. En las familias, muchas veces son los hijos los que tendrán que cuidar a sus padres ya en los últimos años de vida, tal vez enfermos. Y muchos hijos se les olvida que un día esos papás los cuidaron, los bañaron, los limpiaron, les dieron lo necesario para salir adelante. Pues ahora un hijo debiera tomar conciencia de todo lo que tuvieron que hacer nuestros padres, sobre todo la mamá. Viene el tiempo de Cuaresma, pero no solo es en Cuaresma donde nos debemos sentir movidos a visitar a un enfermo, a escucharlo, a brindarle una sonrisa, un abrazo, a estar ahí con ellos, a acercarnos como Jesús para sanarlos, para devolverles la dignidad, la esperanza, para ser curados. Sentir compasión es una virtud
muy hermosa y profunda que Jesús nos regala: compadecernos, estar ahí con el otro cuando lo necesita, sobre todo una persona enferma. En actitud de oración te invito para que delante del Santísimo reconozcas delante de Dios qué tan compasivo eres con los enfermos. ¿Has estado ahí con algún enfermo de tu familia, algún conocido? ¿Lo has visitado? Y si no lo tienes, te invito a que lo hagas, porque en muchos hospitales, en muchos ancianatos, hay personas que necesitan de alguien que les acerque la mano, que los sane, que comparta con ellos. Te invito a que, como compromiso de este Evangelio, vayas y busques a alguien y le manifiestes esa compasión a la que tú y yo somos llamados por la fe en Dios nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas y a suscribirte en este canal de YouTube.